Muchas gracias por atender este webinar acerca de la contabilidad electrónica. A continuación les presentaré la agenda que contiene los puntos que trataremos durante esta sesión. Para empezar, revisaremos de manera muy breve los requisitos que expresa el anexo 24. Después hablaremos acerca de los retos que esto va a representar para las implementaciones de ERP que tenemos hoy en día. Vamos a proceder a mostrarles la solución que estamos proponiendo para solventar los requisitos que el SAT ha impuesto por medio de este anexo. Las soluciones complementarias que, adicional a nuestra solución, estamos presentando hoy en día para facilitar la generación de información y derivado de los retos que enfrentaremos al implementar la contabilidad, hemos compilado una pequeña lista de recomendaciones de operación que nos deberían facilitar la operación y la generación de la información que hemos recabado para la contabilidad electrónica. Finalmente tenemos una lista de las preguntas más frecuentes que nuestros clientes nos han hecho en este proceso de diseño de la solución para la contabilidad electrónica. Pues bien, para comenzar la sesión, vamos a hablar acerca del anexo 24. Sabemos que muchos de ustedes ya han leído acerca del anexo 24, pero vale la pena dar un rápido repaso de lo que es, sus antecedentes y lo que implica. La contabilidad electrónica no es el primer esfuerzo del SAT por recabar información puntual de los contribuyentes de una manera sistemática. Desde hace tiempo se cuenta con plataformas tecnológicas para poder recabar información, tal como las declaraciones provisionales y anuales, donde se tienen que firmar mediante certificados electrónicos, como la FIEL. Pero el antecedente más directo de la contabilidad electrónica tiene que ver con la facturación electrónica, cuando el SAT requirió a los contribuyentes que sus sistemas contables pudieran generar XMLs y sellarlos para así generar comprobantes fiscales digitales. Posteriormente decidió migrar a un esquema con más integridad, donde se incluía una tercera figura, a quien hoy conocemos como el PAC, para poder generar lo que hoy conocemos como CFDIs. Hoy en día, el requerimiento del SAT nos pide que los sistemas contables sean capaces de generar XMLs con información referente a tres rubros: el catálogo contable de nuestras cuentas, una balanza de comprobación y finalmente un listado de las pólizas contables generadas en un determinado periodo. Para el caso del catálogo contable, el SAT nos pide enviarlo por primera vez para el periodo de julio 2014 y en cada ocasión que este catálogo sufre un cambio, esto es, cada vez que agreguemos cuentas nuevas. El archivo XML que el SAT solicita debe contener todas las cuentas del RP, incluidas las cuentas de orden, y cada cuenta debe estar mapeada a un agrupador que el SAT define en el catálogo de agrupadores publicado en el anexo 24. Dicho catálogo no es más que una estructura bajo la que el SAT requiere que nosotros clasifiquemos las cuentas de nuestro RP. El segundo archivo es una balanza de comprobación. Esta se debe enviar mes con mes para los periodos a partir del mes de julio de 2014 y el archivo debe contener las cuentas, y esto es importante, expresadas en el catálogo del RP y no en el catálogo de agrupadores del SAT. Y la estructura del archivo debe contener la cuenta, el saldo inicial, cargos, abonos y saldo final. El último archivo, o el archivo de pólizas, debe enviarse bajo requerimiento explícito del SAT, y esto sucederá solamente, hasta donde tenemos conocimiento, bajo dos circunstancias. La primera es cuando se solicita una devolución de impuestos y la segunda, cuando el SAT ejerce facultades de comprobación sobre una entidad. El archivo debe contener todas las pólizas del periodo solicitado, generando un archivo por periodo. Y algo muy importante es que para los asientos que así lo requieran por su naturaleza, debe contener información adicional de, ya sea, los folios fiscales, que son mejor conocidos como UIDs, que amparan un asiento contable de venta a clientes o un pasivo para proveedores o el registro del gasto de la nómina,
Y en el caso de transacciones bancarias como cheques y transferencias, se debe agregar información acerca del beneficiario, el banco origen y el banco destino para el caso de las transferencias. Esta información adicional, requerida por el SAT, nos presenta con una serie de retos debido a que la información que nos están solicitando hasta antes del anexo 24 no representaba ningún valor agregado almacenado dentro de nuestro RP. Para comenzar, el tema de los folios fiscales o Universal Unique Identifier por sus siglas en inglés, UID, en el apartado de cuentas por cobrar, nos hemos encontrado con implementaciones en las que el sistema de facturación está interfaceado con el RP mediante archivos de texto, que se generan después de asentar la factura en contabilidad y del cual perdemos trazabilidad justo en ese momento. Esto sucedía generalmente porque muchas veces era más barato y más rápido implementar de esta manera la facturación electrónica. Además de que también tenemos los casos en los que el sistema de facturación se realiza en un sistema completamente aislado del RP o directamente y manualmente en el portal del proveedor, razón por la cual los folios fiscales nunca regresan para ser almacenados en el RP. Para el caso de cuentas por pagar, si bien es parte del proceso de negocio de esta área, el validar el XML que un proveedor nos envía antes de generar un pasivo en el RP, son muy pocos los casos donde almacenamos el folio fiscal del proveedor en la base de datos del RP, principalmente porque los folios son cadenas de caracteres muy largos y difíciles de capturar con precisión. Finalmente, el registro del gasto de la nómina es un caso donde siempre se implementa fuera del RP y la única información que regresa al RP es una póliza contable resumida, y los folios fiscales generalmente se quedan en la base de datos del sistema de nóminas. En el caso de las transacciones bancarias, nos encontramos con que, por obvias razones, no guardábamos en el RP ningún identificador que tuviera que ver con el catálogo de bancos que el SAT maneja, e incluso en algunos casos, la información de los beneficiarios no está completa en el RP porque la generación de estas transferencias que hacemos se realiza fuera del RP y se hace directamente y de manera manual en los portales bancarios. Es importante hacer notar que estos retos deben abordarse de manera particular en cada cliente dependiendo de cómo se implementó su caso en específico. Sin embargo, la información base que el SAT nos requiere se genera a partir de los catálogos estándar y las transacciones contables del RP. Para esto, hemos generado una solución multiplataforma y multicompañías en cuestión de RPs que se conecta directamente a la base de datos para extraer esta información. La arquitectura de la solución está planteada a dos niveles. El primer nivel es donde se encuentra nuestro RP Dynamics, llámese Dynamics AX, SL, NAV o GP, que almacena la información contable en sus tablas estándar. Nosotros hemos agregado un segundo nivel externo al RP, donde está nuestra solución con su propia base de datos que es utilizada para almacenar la información de las compañías en el RP a las que se conecta, para extraer la información y posteriormente procesarla, almacenarla, visualizarla y guardarla en forma de archivos XML en el momento en que sea necesario para poder ser cargados por el contribuyente en el buzón tributario. A continuación, vamos a realizar una breve demostración de las funcionalidades de nuestra solución. El recorrido por la aplicación va a incluir los 3 pasos que se deben realizar en toda empresa que sea configurada desde cero, y estos son dar de alta una nueva empresa, es decir, conectarse al RP para indicar a qué empresa nos vamos a conectar para extraer la información, extraer el catálogo contable directamente desde el RP y mapearlo a los agrupadores del SAT, y finalmente generar los archivos XML que se van a enviar al SAT, que pueden ser catálogo, balanza y el listado de pólizas. Ahora bien, dado los retos que hemos encontrado y mencionado en las diapositivas anteriores,
Estaremos desarrollando algunas soluciones complementarias que deben ayudar a almacenar la información adicional en el RP y por ende facilitarán la generación de información mes con mes. Los primeros plugins que vamos a desarrollar y liberar tienen que ver con la carga de folios fiscales de los FDIs en el RP. Ya sea que no se cuente con el proceso de facturación electrónica o que simplemente se desee cargar las facturas de proveedor o los comprobantes timbrados de nómina que vienen directamente desde el sistema de nómina, estos plugins permitirán relacionar un documento de cuentas por cobrar, cuentas por pagar o un asiento contable a un archivo XML para extraer su folio fiscal y relacionarlo. Opcionalmente, para los casos de cuentas por cobrar y cuentas por pagar, validar montos y RFC de emisor o de receptor. Dicho esto, es importante tomar en cuenta que hay acciones que ayudarían a hacer más fácil la generación de información para la contabilidad electrónica. Hemos compilado una corta lista de recomendaciones de operación que nos deberían ayudar para tal efecto. Para comenzar, es importante considerar la implementación de la factura electrónica de manera integrada al RP, esto es mediante el uso de web services de timbrado para comunicarse directamente con el PAC que se tenga contratado y así poder tener todos los folios fiscales de regreso en tiempo real dentro del RP. Otro punto que es importante para la implementación es considerar que si bien los folios fiscales son el identificador que ahora manda en cuestión fiscal, algunos PACs han desestimado el uso del viejo folio y la serie de una factura por precisamente no considerarse fiscales. Y aunque esto es cierto, el uso de estos datos informativos podría facilitar la futura implementación de mecanismos para recepción automática de facturas electrónicas, sin tomar en cuenta el hecho de que es prácticamente imposible darle seguimiento a un documento con el folio fiscal de 32 caracteres de longitud. Por lo cual recomendamos solicitar a los proveedores que las facturas que emitan sigan conteniendo el serie y el folio, aunque estos no sean fiscales. También es importante considerar el almacenamiento de los datos del XML o el XML completo incluso en la base de datos para estar preparados en caso de que sea necesario extraer información adicional de cada documento. Es importante también estandarizar el uso del catálogo de bancos del SAT como un grupo de bancos o algún otro identificador dentro de nuestro catálogo de bancos que pueda ser utilizado en el RP. Y finalmente, es muy importante tener actualizada la información de los proveedores en el catálogo del RP, pues el origen de mucha de la información que se encuentra en las pólizas contables como información adicional viene de este catálogo. Para finalizar la sesión, hemos reunido una lista de las preguntas más frecuentes que han surgido durante el diseño y la implementación de esta solución. Primero, ¿para qué versión del RP estará disponible? En resumen, para todos. Si el RP usa un SQL Server 2000 o superior, es virtualmente posible conectarse y extraer la información, aunque puede requerir ciertos ajustes. ¿Qué incluye la solución? Un instalador, un manual de uso y un conjunto de layouts para poder cargar la información adicional para la generación del tercer archivo, el listado de pólizas. ¿Dónde se instala? El software se debe instalar en un equipo que tenga la posibilidad de conectarse al servidor de base de datos del RP, es decir, que esté dentro del Active Directory si es que el RP está dentro del Active Directory, que esté en un segmento de red que pueda alcanzar dicho servidor, que cuentes con un usuario que tenga accesos a la base de datos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se modificarán pantallas o se agregarán campos al RP? En principio no, pues se agregan tablas adicionales al RP que no modifican las tablas estándar.
y se proveen layouts para cargar la información adicional. En el caso de requerir los plugins, sí estamos hablando de modificaciones al RP, pero hemos tratado de que sean lo más posible, dentro de la medida de lo menos intrusivas posibles con la solución estándar que ustedes tengan. ¿Dónde se guardará la información de los FDIs? En la base de datos del RP, ya sea mediante los layouts de carga que se proveen con la solución o mediante los plugins adicionales que estaremos liberando. ¿Cómo se pueden relacionar los FDIs a las pólizas cuando se utiliza contabilidad resumida? No existe ningún párrafo o leyenda en el anexo 24 que específicamente dicte que se permita o que se prohíbe relacionar más de un folio fiscal a un asiento contable. La especificación técnica del anexo 24, sin embargo, permite relacionar más de un folio fiscal a un asiento contable para aquellas pólizas que estén sustentadas por más de un comprobante fiscal o más de una transferencia o más de un cheque. Por ejemplo, la nómina. ¿La solución puede cargar archivos al buzón tributario? No. La carga de archivos es responsabilidad del contribuyente y el SAT no provee un mecanismo automatizado oficial para dicho fin. ¿Se necesita consultoría para implementar la solución? Como se mencionó con anterioridad, en principio no. Estimamos que para el catálogo de la balanza no es necesaria consultoría como tal, y el manual de uso debe ser suficiente para generar los 3 archivos, pero sin embargo, cada caso debe ser abordado de manera particular dependiendo de cómo se implementó. Finalmente no me queda más que agradecerles por su tiempo y su asistencia, y en la parte inferior de la pantalla están los datos de contacto para cualquier duda referente a este tema. Muchas gracias.